Muy buenos días, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes. La bendición del Padre nos acompaña hoy y siempre. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, Francisco Calderón. Y aquí estamos queriendo compartir con ustedes este granito de sal en este día sábado para que venga a darle ese sabor, ese sazón que necesita nuestra vida. Este granito de sal que nos va a hablar hoy de uno de los evangelios que hemos compartido en esta semana que ya está por terminar, sobre amar a nuestros enemigos. Un paso que no es pequeño, que no es algo que no se pueda hacer, sino que es algo que nos va a medir nuestra espiritualidad. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente? ¿Será posible que podamos llegar a amar a nuestro enemigo? Veamos pues qué es lo que nos dice este granito de sal. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen. Nuestro Señor había causado una muy grande extrañanza en la multitud que escuchaba sus enseñanzas cuando le oyeron decir: perdona a vuestros enemigos. Es que ellos estaban acostumbrados a la famosa ley del talión, que les permitía la venganza, cobrándose ojo por ojo, diente por diente. Ahora Cristo da un paso más en sus exigencias de perfección a quienes quieran ser sus discípulos y los deja estupefactos con este nuevo mandato. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los aborrecen. Y para dar más fuerza a sus enseñanzas, Cristo nos precede con el ejemplo. Estando clavado en la cruz, sus enemigos se ensañaban cruelmente contra él, escareciéndolo. ¿Qué hace entonces Cristo? No solo les perdona de todo corazón, sino que intercede por ellos ante su eterno Padre. Discúlpalos, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y a muchos de ellos que quisieron oír más tarde su llamado, los admitió en el número de los suyos. Cuesta amar al enemigo. Cuesta hacer el bien a quienes nos aborrecen. Pero si lo hacemos, agradaremos a Cristo. Nuestra alma se llenará de paz. Y quizá hasta lleguemos a convertir a esos enemigos en nuestros más felices amigos. Y hermano, acabamos de hablar sobre esta ley talión. Ya se los expliqué en la semana. No era fácil quitar la brutalidad de nosotros y vino la ley talión a decir ojo por ojo, diente por diente. No podías, si te mataban una chiva, no podías matarle dos chivas, sino no, era mínimo una por una. Y esta ley nos agradaba, ¿sabes por qué? Porque como lo dice el granito de sal, esta ley era agradable, porque me daba la oportunidad de vengarme. Daba la oportunidad de saciar mi ira. Daba la oportunidad de quitar esa inquietud que deja el rencor y el odio. Pero, como ese era el primer paso, Jesús viene y dice que ya es hora de dar el segundo paso. Sí, ahora ya pudiste controlar, ya no matas 3 o 4 ovejas, sino simplemente ya quitamos la brutalidad dentro de nosotros y pues nos cobramos mínimo uno por uno. Pues bueno, viene el siguiente paso. Tenemos que amar a aquel que me aborrece, aquel que es mi enemigo. Tenemos que amarlo. Si nos pegan en la mejilla derecha, pues ofrezcámosle también la izquierda. Así lo dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, pero créelo, al practicarlo, encontraremos esa paz, esa tranquilidad dentro de nosotros. ¿Sabes? Muchas de las veces lo que sucede en nuestra vida es que yo prefiero que sufran los demás y no ser yo el que sufre. Sí,
tratamos de deshogar, tratamos de ver cómo quitar ese coraje, ese rencor que hay dentro de mí. Tratamos cómo descargarlo para poder sentirme en paz. Pero Jesús viene a darle la vuelta a la moneda. No, así no es como se sana. Así no es como uno se puede sanar. Fuego con fuego jamás se apagará. Tú en cambio tienes que ser diferente, dice. Tú en cambio tienes que perdonar. Tienes que orar por tus perseguidores. Tienes que amar a tus enemigos. Y sabes, hermano, ¿por qué Jesús nos vino a dejar esta ley que pareciera incumplible? Se pareciera que es inalcanzable. ¿Cómo es posible que tengo que amar a aquel que me hace el mal? ¿Cómo es posible que tengo que amar a aquel que me aborrece? ¿Cómo es posible que tengo que amar a aquel que me está persiguiendo? Aquel que habla mal de mí, aquel que me levanta calumnias, aquel que me golpea, aquel que viene hasta desear mi propia muerte. ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo amar a aquel que poco a poco me va matando? Hermano, aunque no nos demos cuenta, los que nos estamos matando somos nosotros, pero espiritualmente, dándole cabida a ese rencor, a ese odio en nuestro corazón. ¿Saben? En mi vida, hermanos, suceden muchas cosas y muchos motivos para poder guardar rencores, para poder odiar a personas. Pero gracias le doy a mi Señor Jesús. Gracias le doy a mi Señor Espíritu Santo. Que en mi corazón no puede haber ya más rencor. No puede haber más envidias. No puede haber más odio. Puede haber tristeza, sí, que es muy normal. Y a veces me siento triste por lo que sucede. Pero no tengo odio, no tengo coraje contra nadie. Simplemente es tristeza por lo que sucede. Muchas de las veces siento tristeza en ver cómo no podemos cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su santa palabra. Y claro, Jesús no nos está diciendo, es que tienes que traer en brazos a todo aquel que es tu enemigo. No es que tienes que darle besos a aquella persona que no te quiere. No, hermano. Jesús no nos está diciendo que lleguemos a ese plan. Lo que Jesús quiere es que tú y yo no tengamos odio, no tengamos rencor, que no tengamos un mal deseo contra aquella persona. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su evangelio, cuando dice que amemos a nuestro enemigo. No es que lo carguemos en brazos y no es que le estamos dando besos cada minuto. Lo que a Jesús le interesa es que tu corazón tenga esa paz, esa tranquilidad y esa paz que Jesús mostró en la cruz. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que aunque Jesús lloraba, que aunque Jesús sentía, pero su corazón estaba lleno de paz. Eso es lo que Jesús quiere que tú y yo aprendamos, hermano y hermana, a tener esa paz, esa tranquilidad, con la cual Él cargó su cruz rumbo al Calvario, con esa paz y esa tranquilidad que Él se levantó de cada una de sus caídas. Con esa paz y esa tranquilidad que Jesús aceptó en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir, hermano y hermana? Que Jesús ahí, en el dolor, en el sufrimiento, todavía estaba intercediendo por aquellos perseguidores de Él, por aquellos que lo estaban crucificando, por aquella gente incrédula. Pues así, hermanos, Jesús quiere que seamos como Él. Acabamos de pasar el evangelio, si no me equivoco fue ayer o antier, donde decía, sean mansos y aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso. Así que, hermano, Jesús nos deja un reto. Amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos ese gozo, esa paz en nuestro corazón. Y como dice el granito de sal, cuesta amar al enemigo. Cuesta pues hacer el bien a quien nos aborrece. Pero si hacemos
Pero si lo hacemos, agradamos a Cristo. Nuestra alma se llenará de paz y quizás hasta lleguemos a convertir a esos enemigos en nuestros más fieles amigos. Que Dios pues nos ayude, hermano y hermana, a amar. Hay que transformar nuestro corazón para que sea un corazón como el de Jesús, que ama sin límites, sin tapujos, sin trabas. Simplemente ama porque sabe que somos hijos de su Padre. Al igual tú y yo, tenemos que amar a los demás porque son hijos de nuestro Padre Dios. Que Dios pues nos ayude y nos dé un corazón de carne para poder sentir ese amor y poder, claro, perdonar y amar a aquellos a quienes nos sigue. Que aunque es muy normal sentir tristeza, sentir ese dolor, sí, es muy normal. Pero que no nos lleve a la ira, que no nos lleve al odio, que no nos lleve al desprecio, sino que más bien nos empuje a decir, Señor, en tu nombre amo a mi enemigo, porque tú lo dijiste, porque tú me lo pusiste, que lo cumpliera. Y por amor a ti, cumplo tu palabra. Que Dios pues nos ayude y nos llene de su fuerza, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.